Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un CAP más de Tendencia Adolescente. Antes que nada, queríamos hablarles un poco acerca de nosotros. Somos un podcast que tiene la intención de platicar y hablar de temas que en la actualidad son muy recurrentes en la sociedad, pero que no siempre se tocan en una conversación casual. El día de hoy estaremos hablando de uno de los temas más solicitados, la ansiedad. Nosotros creemos que la ansiedad se ha convertido en una situación muy recurrente en los adolescentes. El tipo de vida que llevan va generando que sufran continuamente estrés, lo que causa una preocupación continua que se vuelve rutina en nuestras vidas. Se vuelve como un círculo vicioso. Es por eso que el día de hoy vamos a platicarles un poco más acerca de este tema, informarles de qué se trata, para que de cierta forma sea de ayuda para ustedes o para personas que sienten que a lo mejor como que algo les pasa, algún que otro síntoma, pero que no logran identificar qué es. Entonces, pues queremos como platicarles un poco más acerca de la ansiedad. A continuación, mi compañera Antonieta les va a comentar un poco acerca de esto. Sí, pues bueno, normalmente entre los adolescentes no se dan cuenta que tienen ansiedad. Se pasan toda la vida pensando que pues sentirse de este modo pues es natural y que todos se sienten igual. Pero en sí vamos a hablar un poco de qué es la ansiedad. Pues la ansiedad en el cuerpo es como un mecanismo de defensa. Este es un sistema de alerta en situaciones que deberían ser pues calmadas, normales, del día a día. La gente normalmente con este trastorno se sienten en peligro de que algo les pase, ya sea pues físico o emocional. Normalmente esto detona pues que empiecen a sudar, que tiemblen, que pueden llegar a dar ataques de pánico, que también son algo muy, muy, muy común entre adolescentes en tiempos pues más estresantes, que ya sería pues la visión un poco más acortada, eh, temblorina y muchísima más sudoración y a veces no se acuerdan de lo que les pasó. Entonces, ahorita queríamos hablar un poco más sobre cómo se puede detonar esto. Entonces, yo sé, ¿tú sabes alguna de estas cosas? Sí, o sea, por lo general tiene que ver con un estrés totalmente como irrazonable, o sea, no tiene nada que ver con, es como decir de repente, uy, va a pasar esto, pero no tienes ninguna razón de ser de que pase, pero tú estás todo el tiempo preocupado, estás todo el tiempo. También pasa mucho cuando pues uno está en constante o sea, estamos muy nerviosos por situaciones y empezamos a como perder el sentido de decir, cálmate, o más que nada es un poco también como que se nos olvida un poco cómo resolver las cosas y nada más Sí. nos concentramos en el sentimiento de que estamos demasiado preocupados, pero es algo de manera como ya muy, ya no es algo normal ni saludable para nosotros, sino que es una preocupación totalmente irrazonable, como decía hace unos minutos. Y eso es lo que va generando que con el paso del tiempo, entre más tú vayas teniendo estos síntomas, se va haciendo más complicado o se va internando más ese trastorno en ti, por decirlo así. O sea, que una vez estés preocupado, pues es normal, es parte de como cosas naturales como seres humanos, pero que ya todo el tiempo te la vivas así, es cuando empieza a generarse el problema de la ansiedad en sí. Y pues es más que nada lo que queríamos platicar ahorita, o sea, un poco acerca de esto. Sí, o sea, yo creo que hoy en día, ahora que es tan conocida, la gente, bueno, normalmente son, la mayoría de las personas piensan que tienen este trastorno de ansiedad, ya sea la generalizada o la social, porque un día se sintieron nerviosos antes de un examen o antes de conocer a alguien importante. Pero esto de la ansiedad es un constante temor a que algo pase o que no pase. La más común, según lo que hemos investigado, es la social. Ya en cualquier momento, ya sea hablar en público, conocer a gente, o sea, platicar con gente nueva o hasta pedir comida en un restaurante. Estos tipos de situaciones son las que detonan este nervio, este miedo
y pues de ahí empiezan como las luces como de darte cuenta que pues estás experimentando con este trastorno más que otras personas. Pero lo bueno que creo que está pasando ahora es que más gente está pues saliendo y hablando un poco más de pues sus experiencias, de cómo lo han tenido que vivir y de sobrellevar en situaciones que, como en la escuela o en el trabajo, que tienes que pues, ser alguien, pues supongo, muy vocal y pues presentar en frente de tus compañeros o dar una presentación en el trabajo, este tipo de cosas, pues son muy difíciles para gente con ansiedad que antes se sobrellevaba como un poco de, pues, o pena o simplemente nervio de, pues, que la vayas a regar o algo por el estilo, pero ahora ya se conoce más como, pues, este trastorno lo que es, ¿no? Sí, como que también hoy en día ya está más como aceptado por la sociedad. Antes era como, uy, o sea, como que denigraban a la gente que a lo mejor tenía estos síntomas. Y hoy en día, no solo por cómo ya está nuestra sociedad constituida, sino también porque ya es un tema que pues se trata de ver de la mejor manera posible, es que no solo hay como más soluciones, por decirlo así, sino que también ya es algo que no, como persona no se nos complica decir, ¿sabes qué? Como que estoy sintiendo esto, ¿qué hago, no? O sea, es como dirían, es una, es una enfermedad más que se puede tratar y que no hay como ese morbo de decir que me está pasando esto, ¿no? Porque pues es algo ya normal hoy en nuestros días. Y también, como decía, nuestra sociedad está tan acelerada que como que se puede decir que de cierta forma la misma forma en la que vivimos nos impulsa a tener estos sentimientos y estos síntomas, ¿no? Sí, yo creo que ahorita, como estabas diciendo un poco más de la sociedad, durante estos años, este siglo, yo creo que se ha normalizado muchísimo más ir a terapia por más tipos de trastornos que pues hoy estamos hablando de ansiedad, pero creo que ahora es más conocido y más aceptado que antes, que pensaban que la gente que iba a terapia pues o estaba loca o no podía por sí solos, que pues ese no es el caso, sino que hay gente que de verdad no entiende lo que le está pasando, ni con, y hablar con alguien, un amigo cercano, explicarle lo que está sintiendo, yo creo que no, eso pues no sirve 100%, yo creo que siempre ayuda a tener pues, una segunda perspectiva de pues, un profesional que sabe más de esto que quizás algún familiar tuyo, ¿no? Sí, porque, bueno, a veces también en nuestro mismo círculo de amistades y de personas con las que frecuentamos, pues también se da que ellos tienen esas situaciones, ¿no? Entonces, pues, por lo general, cuando a ti te pasa algo, no es fácil que puedas como ayudar a otra persona que a lo mejor también le está pasando lo mismo. Entonces, por eso siempre se recomienda. Y como tú decías, o sea, hoy en día ya es más común que vayas que hace tiempo. Entonces, es un proceso totalmente y son cosas que se van dando. Y lo bueno es que, o sea, también como nosotros estamos como platicando estos temas como algo que es natural de cierta forma y que se puede dar. Entonces, ayuda a que la gente se sienta más confiada en que pues, sabes, no es algo que te va a limitar la vida, sino que puedes seguir, pero también es algo que sí tienes que tratar. O sea, primero, lo primero es identificar qué te está sucediendo. Y es como les decimos, o sea, tener estos síntomas, una preocupación totalmente irracional y que está todo el tiempo. Lo que ya habías comentado de como sudoración en las manos o que no puedes dormir bien, una sensación de inquietud, que estás todo el tiempo irritada o también la parte de que tienes temblorines o tensión muscular. O sea, son esos pequeños síntomas y pequeñas cosas que tú vas notando y dices como que, esto tiene que ver con algo. Y lo bueno es que ahorita que estamos platicando, pueden como que empezar a checar ciertas situaciones que a ustedes les pasan en su día común y pensaban que a lo mejor era normal porque llevan mucho tiempo sintiéndolo, pero que tienen que ver con este trastorno. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, pues durante, por ejemplo, como primaria o secundaria, que pues no te hablan de esto mucho y
pues personas que conozco y hasta lo que me ha pasado a mí, que son cosas que tú piensas que de verdad son normales, como, no sé, antes de pedir algo de, yo que sé, Starbucks, lo andas repitiendo una y otra vez hasta que lo memorizas para que no la vayas a regar o algo por el estilo, o que de verdad no puedas pararte enfrente de alguien a hablar porque te paralizas totalmente y piensas que todo el mundo pasa por esto, pero la verdad es que, pues, no, nadie piensa 3 veces antes de hablar, nadie pues piensa cómo se ve o piensa cómo camina cuando es algo totalmente normal, pero llega un punto que tú empiezas a hablar de estas cosas, que yo creo que es lo mejor que puedes hacer, como hablar con amigos de este tipo de experiencias, como para empezar a darte cuenta que pues el tipo de cosas que haces pues no es 100% normal o saludable y que lo puedes totalmente corregir o pues que lo puedes mejorar y vivir una vida pues un poco más tranquila y menos pues llena de ansiedad, ¿no? Sí, o sea, ir poco a poco identificando situaciones que tú haces que no son sanas para ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo había escuchado mucha gente que decía que no puede dormir sin antes pensar en todas las cosas que tiene que hacer al día siguiente, en todas las preocupaciones y todo eso. Y pues, o sea, ellos lo ven como algo normal, pero en sí están teniendo como ese periodo de que no pueden dejar de preocuparse por cosas que todavía ni suceden, ¿no? Y pues al fin y al cabo no pueden ellos descansar, o sea, ni se duermen temprano ni descansan bien por estar con todas esas preocupaciones. Y son actitudes que ellos creían que todo el mundo sufre, pero que tienen que ver con este trastorno en general. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que ahorita que hablemos con nuestro invitado Emilio también nos puede contar un poco de lo que él ha, pues, ha tenido que pasar, por cómo lo sobrelleva, porque queremos también hablar un poco de cómo lo podemos, pues, cómo se pueden calmar ustedes, cómo lo pueden sobrellevar del día a día con la escuela que está estresante, ahorita en cuarentena que también estar todo el tiempo con la familia, pues también lo puede, pues, agudizar, ¿no? Entonces yo creo que podemos empezar a hablar con nuestro invitado un poco de cómo él pues sobrelleva su ansiedad, qué nos puede recomendar a nosotros y pues a los que nos están escuchando. Entonces, Emilio, para, Hola, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Este, Hola. pues fíjense que yo ya llevo ya muchos años teniendo ansiedad, vaya, y pues es algo feo, ¿no? Es algo muy feo porque pues no te deja estar en paz por, por lapsos tan grandes de tiempo y son raros los momentos en los que en realidad no te sientes alarmado o preocupado por cosas. Es difícil vivir con siempre que te están sudando las manos, por ejemplo, salir a caminar y sentir que te están persiguiendo, o sea, es estresante de una manera, pues, inimaginable, ¿no? Y pues, fíjense que es cierto lo que ustedes dicen. A mí lo que me ha servido desde que, pues, me di cuenta que sufría mucho estrés y ansiedad por sobrepensar las cosas, es no darle tantas vueltas a las cosas, ¿no? O sea, no tratar de buscar una explicación que no hay, o no sentirse tan culpable de cosas que no están en nuestro poder. Por ejemplo, cuando tú estás, con tus amigos y ellos están decididos a hacer algo y tú no quieres, o sea, sientes la presión de ellos y sientes como la necesidad de complacerlos y de, pues no sé, o sea, de seguir la corriente, de estar, en sintonía con los demás, pero si es algo que tú no quieres, te genera cierto estrés, nervioso, o sea, no es como que: "Ay, no me gusta, no lo voy a hacer", lo haces solo por encajar, por caer bien y, pues, muchas de las veces, o sea, terminas, lastimándote a ti y no estás en paz contigo mismo. Y, pues, yo creo que a nuestra edad, este, es algo importante que tengamos que saber acerca de la ansiedad y, pues, saber cómo identificar, las características que son, las más típicas, que son, la sudoración, el sobrepensar cosas, el, pues, el estrés, vaya, ¿no? O sea, la presión que sientes en tu ambiente, como
no lo sé, entregar un trabajo en 2 días y aparte estudiar para un examen en temporadas de finales. Y pues es básicamente, es un trastorno que por mucho tiempo se trató como a la ligera, así como de, pues se estresa fácil, no aguanta, no aguanta la carga académica o no le gusta presentarse con muchas personas. Y siempre se ha estigmatizado tanto el trastorno de la ansiedad en la sociedad y en nuestra edad, como nunca nos inculcaron así como, fíjense que esta es es una enfermedad grave y no es como, nosotros siempre nos dijeron que es como, el cáncer, este, no sé, la diabetes, o sea, enfermedades de esa índole, ¿no? Y nunca nos han enseñado que las enfermedades mentales o que los trastornos que pueden llegar a ocasionar alguna enfermedad mental, este, son graves y son tema de conversación, o sea, es una plática necesaria que se tiene que tener a nuestra edad o incluso más chicos, e inclusive más ahora con las redes sociales que sentimos tanta presión, por ejemplo, por los likes, por los comentarios, siempre ser más correctos o más, mejor percibidos ante la sociedad y no ser juzgados de manera negativa, ¿no? O sea, siempre buscamos como la aprobación de los demás y eso es, es inhumano porque al final de cuentas no vivimos felices. Fíjate que yo, he tenido dos, ataques de ansiedad, pero, o sea, bastante fuertes y, y en uno de ellos dejé de tener la conciencia completamente y al pasar de unas cuantas horas volví a recuperar mi conciencia y fue como de que, ¿qué pasó? O sea, no tengo recuerdo alguno de lo que pasó en ese lapso de tiempo y ahí es cuando, o sea, yo me di cuenta que no, pues, no estaba bien. O sea, dije, Sí, pues, no es normal lo que puedo hacer". sí, Y sí, sí. como pues nosotros tenemos la bendición, no sé, de que podamos buscar todo en internet, ¿no? O sea, no tuve la necesidad de ir con un psicólogo, con un médico, y me puse a buscar qué podría ser lo que me pasó, ¿no? O sea, porque yo ya sabía que me estresaba mucho, ya sabía que me preocupaban muchas cosas, por ejemplo, de qué voy a hacer en la tarde de la tarea, o cómo le voy a hablar a este amigo para que lo quiero sacar del equipo, yo qué sé, o sea, problemas que son básicamente fáciles para una persona que no sufre Pues sí, de comunes. ansiedad. Ujú, sí, y pues me puse a investigar y me di cuenta, por ejemplo, pues, siempre me han sudado las manos mucho desde que entré a la secundaria y es como que, pues, o sea, yo siempre pensé que, es normal, es normal. Me estresaba muchas veces, como por ejemplo, por hablar en público, hablar como en una presentación en los honores, este, siempre me daba tanto pánico, se me olvidaba yo qué sé, el himno o las La efemérides que efeméride. nos ponen, ajá, y es es algo que yo decía, es normal, a muchos les pasa, pero cuando me empecé a dar cuenta y tuve ese episodio de que perdí la conciencia, fue, ok, no, o sea, no estás bien y tienes que encontrar una forma de relajarte, ¿no? Y básicamente el único que te puede ayudar eres tú mismo a la hora de que te sientas ansioso, de que te sientas estresado, frustrado, este, pues va a sonar cliché, pero pues las respiraciones funcionan mucho. Sí, hasta eso, o Em, sea, sientes que cada que hablas de ansiedad con alguien más, ya sea con un papá o alguien mayor, siempre dicen, es que meditar o la respiración siempre ayuda, pero la verdad es que sí. O sea, Ujú, eso yo creo que es lo que más ayuda en momentos de que, pues la gente que no está medicada, pues sí, pues salir a caminar, aunque pues de flojera, pues estar con una mascota, ya sea pues estar con amigos o con algún hermano, pues eso sí ayuda bastante. O sea,
Yo creo que también nos podemos pues informar muchísimo de cómo poder ayudar a alguien que está teniendo como o un ataque de pánico o de ansiedad, que pues hasta donde nosotros investigamos vimos que el ataque de pánico es más severo que el de ansiedad, eh, pero sí pueden llegar a tener episodios donde pierden la conciencia, como le pasó a Emilio, donde ya son más severos, donde ya llegan a puntos pues más extremos, pero yo creo que pues sí, obviamente hay como detonantes de como cuando te empiezas a dar cuenta, y yo creo que esos empiezan como alrededor de secundaria, que es una etapa pues bastante estresante. Empiezas a hacer amigos como de los que te van a durar toda la vida según esto, la gente se empieza a volver más, yo qué sé, juzgona. Después una etapa donde todos están creciendo, no sabes a qué prepa te vas a ir. Yo creo que ahí es como donde empiezas a darte cuenta que pues lo que estás viviendo, esta ansiedad constante, pues no es normal. Ujú. Sí, no, o sea, no es normal estar tanto tiempo, perdón, Jos. No, ¿Qué y vas a también decir? en esa etapa de la secundaria y todo eso, es cuando uno empieza como a, como dices, o sea, sonará muy cliché, pero como que empieza a conocerse a uno mismo. Entonces de repente es como que esos pequeños detallitos, irlos uno como checando y diciendo, ay, esto como que no está normal, ¿no? O sea, como por ejemplo Emilio, que de repente había ciertas situaciones que pues a él hacían no sentirse tan a gusto estando con la gente o estando en ciertas situaciones que a lo mejor no todo nos sucedía, ¿no? Pero que pasaba era porque tenía ciertas situaciones referentes a este trastorno. Entonces, como que eso es como muy importante, ir siempre ubicando esos pequeños detallitos que a lo mejor damos a la ligera, pero que a lo largo nos puede causar un problema mayor, como justo el que le pasó a Emilio. Porque, pues, o sea, qué bueno que a él pues solo fue el desmayo y no fue algo más grave, pero pueden, y que ha habido muchos casos que pues sí es de repente que pierden la conciencia, pero qué sé yo, estaban en un lugar que era riesgoso y se lastiman más de la cuenta. Entonces pues sí tenemos que ir como ubicando esas pequeñas cosas para evitar que se conviertan en un problema mayor a la larga. Pues bueno, te queríamos preguntar, Emilio, más o menos como alrededor de qué edad te empezaste a dar cuenta de esto. A los 15 años, yo creo, 15, 14. Sí, o sea, es que pues esa edad, cuando antes de los 14 por ahí seguimos estando un poco más chicos. Yo sé que a mucha gente pues sí les han diagnosticado ansiedad desde muy, muy, muy pequeños, ya sea por traumas de la infancia o por problemas en la casa, que pues sí, desde muy, muy, muy pequeños, ellos no se dan cuenta, pero los papás sí, ya sea por, no sé, morderse las uñas o siempre estar inquietos o tener estas preocupaciones a esa edad, que pues la verdad, ¿qué tipo de preocupaciones puedes tener que son pues irracionales? Pero yo creo que sí es como una etapa, como 14, 15, 16, muy determinante de como más o menos tu salud mental. No solo eso, sino como también tu personalidad, quién eres tú. Y pues esa etapa, digo como 16, 17, ahí te empiezas pues tienes que ver qué universidad te vas a ir, qué vas a estudiar. Eso también es un factor muy, muy grande para pues detonar estos ataques de ansiedad o de pánico, que son pues una decisión tan, tan, tan importante, pues obviamente no se la pueden tomar a la ligera. Sí, es una Sí, etapa muy estresante la elección de universidad o no saber qué vas a estudiar, sí es bastante ahí. Sí. sobre todo también luego estar rodeada de gente que a lo mejor ya tiene todo definido, entonces eso te estresa aún más porque es como, o sea, tú no sabes y tienes alrededor gente que sí, entonces es como esa preocupación extra de decir, ¿qué voy a hacer, no? Y lo que comentabas también de esa edad de los 14 15 también es una edad en la que uno ya empieza como a notar más acerca de cosas que nos pasan. Como que antes era mucho como que dábamos a la ligera. Y ya desde esa edad ya como que empiezas a notar un poquito más acerca de tus emociones, de cosas que te pasan. Entonces, esa edad también es muy crucial por eso. Porque, pues, como decía, te empiezas a dar cuenta de cosas que antes
no, simplemente como que no tenían que ver con tu día a día. Y entre mejor y más rápido se identifique, menos problemas te causas en el futuro, que eso también es como una de las cosas más principales. Sí, claro, yo creo que alrededor de esa edad, pues, te empiezas a dar cuenta ya sea de problemas, pues, familiares o entre amigos, pues, a esa edad los amigos empiezan a hacer más problemas como serios, gracias como a las redes sociales o chismes o lo que sea, pues, ahí empieza como, pues sí, obviamente a ser un tipo de ansiedad, pues, un poco más, pues, aguda, ya que, pues, sientes que estos problemas de la nada empezaron a salir, pero siempre estado ahí, ya sea porque tus papás, pues, o no te contaban porque estabas muy chico, o no te querían decir porque te ibas a estresar, pero, pues, yo creo que sí esta etapa es muy, muy, muy importante saber cómo manejarla, no solo, pues, empezar a hablar en como escuelas y ese tipo, porque, pues, esto está empezando a ser muchísimo más común de lo que se supone que era antes, pero pues yo creo que empezando a hablar sobre esto y pues dar soluciones, los síntomas que son, cómo poder, no normalizar, pero como que sea un tema más hablado, yo creo que debería ser como muchísimo más importante. Sí, también porque, o sea, ya hoy en día sea como, ya es más como común que gente más joven lo tenga. O sea, antes, hace tiempo, o sea, un chico de 15, digo, de 13, 14 años, pues no tenía ninguno de estos síntomas. Pero hoy en día, o sea, y también por las redes sociales, que es algo que causa en muchas personas mucha ansiedad y que tienen desde, o sea, 10, 11, 12 años, entonces empieza a convertirse en un problema social un poco más grande, que si empezamos a informar y a hablar un poco más de esto, pues se puede empezar a minimizar como que la gente esté sufriendo y pasando por esto. A normalizarlo, ¿no? Sí, como más que Sí, nada que pues sea algo que se toque, ¿no? Porque, o sea, como que pasaba muchas veces que eh, preferían hablar de otros tipos de cosas en la escuela y hoy en día esta problemática ya es como, ya hay más gente que la padece. Entonces, pues es algo que ya se tiene que estar incorporando a cosas que aprendemos desde tiempos más jóvenes, de nuestro caso, o sea, secundaria. Sí, o sea, como desde secundaria, todo esto para que la gente empiece a entender que esto existe, ¿no? Y que puede que lo tienen y no se habían dado cuenta porque simplemente no sabían que esto existía. Y, o sea, como que no es como que antes no lo tuviéramos, sino que no nos dábamos cuenta porque no sabíamos que esto era posible o que tenía este nombre. Entonces, ahora que ya se está abriendo más esta como información, y llegar a más gente. Y como tú decías, o sea, tú investigaste en internet cuando te sucedió. Entonces, pues también ya es un poco más acerca de que ya puedes encontrar este tipo de información ya en varios lugares. Y eso está súper bien. Sí, también creo que durante bastante tiempo hemos pasado pues la ansiedad y bastantes otros trastornos como simplemente un sentimiento que pasa y pues se te quita en unas horas o quizás hasta en unos minutos, como pues alguna gente sí ha hablado un poco de cómo la depresión simplemente es como una tristeza que pasa de la noche a la mañana y en el caso de la ansiedad pues simplemente es como de pues obviamente te ibas a estresar si era como un final o una presentación importante, pero sí siento que a veces en especial como los papás piensan que simplemente es que o eres penoso o no lo quieres hacer y creo que esto también puede causar muchísimo más pues confusión y pues sentirse mal uno mismo porque no saben de verdad si sí es ansiedad o qué tal que sí son solo pues flojos o solo les da pena y no saben cómo pues comunicarse para decir que de verdad pues no pueden hacer esto, que lo intentan, pero que es muy, muy complicado y que la mayoría de la gente no entiende cómo puedes vivir día a día con esto, pero creo que ahora más que nunca se tiene que hablar muchísimo más con los papás en general, que los papás pues hablen con los hijos, donde vean como unos focos que tú veas como que son
alerta de que quizás sí esté pasando algo pues que tú no sepas y que quizás él tampoco sepa. Sí, justo mencionaste un punto muy importante, que es la parte de también como informar a los papás, todos ellos, porque luego a veces es como, no, ellos mismos minimizan el problema que está sufriendo la persona, la adolescente, ¿no? Como, ay, no, es que eso es normal, eso es por la escuela en la que está, o ay, no, eso es normal por los amigos con los que se junta, o sea, como que lo dan como algo que no tiene tanta importancia. Y luego pasa que suceden situaciones graves y es como, uy, como que sí lo tuvimos que atender y no lo hacíamos. Entonces también es como importante ir poco a poco informando de esto también a ellos. Porque pues ellos tampoco también, o sea, no lo aprendieron, pero que sí pueden aprender y que, como diríamos, ya es algo que pasa muy seguido en la gente. Entonces, pues entre más la gente lo sepa, mejor. Claro. Y pues para ir cerrando un poco, Emilio, ¿nos quieres contar más o menos cómo fue, pues, tus papás con el tema de tu ansiedad? Si entendieron, si sabían algo al respecto, o si lo tomaron a la ligera, o cómo fue. Pues fíjate que es algo que no le he contado, por ejemplo, a mi mamá. No es algo como que lo haya hablado con alguien más que pues en terapia, vaya. Pero eh, pues sí, o sea, sí es, no puedes hablarlo tan fácil con tus padres por lo mismo de que te puedes llegar a sentir peor si te dicen, ah, es que eres exagerado, ah, es que eres te estresas mucho y no debes, o sea, solo es como cuando te ven, no sé, cuando ves a algún amigo llorando y le preguntas por qué estás llorando, y, pues no te quiere decir y le dices, deja de llorar, o sea, como Sí, que, claro. ajá, o sea, es como eso, si eso va a solucionar el problema, ¿no? Y Sí, al final de cuentas, también. o sea, siento que como los papás no pueden abrirse todavía tanto porque ellos tampoco saben del tema, o sea, es como, lo ven como, ay, la ansiedad es como ya es un grado más grande, ¿no? O sea, lo ven como algo, poco Sí, viable como porque algo te ven tabú. bien. Ajá, sí, o sea, ellos te ven bien algunos días y se quedan como, ah, es que, pues ayer estaba feliz, ayer no lo vi como estresado, no lo vi mal. Y ya como hay días en los que sí te preguntan como, pues, qué pasó o tal, pero no es como que les puedas, o sea, yo, pues, personalmente no le he podido decir a mi mamá. Sí, claro. Es que también eso, la confianza de los papás, yo sé que también la ansiedad, pues, se involucra bastante en eso, pues, empezar a confiar en alguien o poder, pues, comentarle a tus papás los que estás sintiendo cuando ellos normalmente ni siquiera, pues, les hablaron de esto ni tienen mucha idea de lo que es, pues sí es un poco más complicado que entiendan, pero yo creo que a la larga, pues, empezar a tener como canal de comunicación con los padres, pues es muchísimo más importante de lo que pensamos normalmente. Y yo creo que con ayuda de terapia, claro, y de pues un poco más de autorreflexión, poder empezar a hablar más sobre esto con alguien con el que confíes, ya sea algún pues papá o tutor o algún hermano mayor, alguien que quizás ya pasó por algo por el estilo y te pueda ayudar pues un poco más. Sí, como ir ubicando esos puntos de confianza e ir tratando de hablar con ellos o con las personas que tú tienes esa confianza para que sea más fácil para ti, no solo como ponerle un nombre a lo que te está sucediendo, sino también a veces uno está tan ensimismado en su propio problema que no encuentra la solución tan fácil, ¿no? O sea, tú sabes que estás súper preocupado por un examen y sientes que se te va la vida. Y luego si lo platicas con alguien a que tú le tienes confianza, de repente es como te facilita un poco más, o sea, esa solución que tú no veías porque estabas en tu nivel de estrés. Entonces también, a ver, eso es como ir poquito a poco, ir pues hablando más de esto, ya sea como tú decías, con alguien profesional o simplemente con alguien a quien le tengas la confianza. Porque a veces también solo uno necesita comentarlo, ¿no?
No siempre es tal cual que alguien te resuelva lo que te está pasando, sino a veces solo escucharte. Y eso es lo que va haciendo que uno vaya poco a poco a soltando ese estrés y pues de cierta forma tener una vida más sana, porque pues es eso, ¿no? O sea, no llevamos una vida tan sana y es lo que estamos tratando de buscar y de arreglar, quitando esos estreses, esas preocupaciones, esos miedos a lo mejor que no tienen que ver tanto con nuestro día a día o con cuestiones racionales. Entonces, pues sí, es más que nada que uno vaya conociendo acerca de esto y que se vaya informando y que vayamos creando pues ese como acción, esa acción de decir, bueno, vamos a trabajar con esto que pues nos está afectando en nuestro día a día y que se vaya Sí, creando esa concientización. sí, sí, sí. O sea, también por eso quisimos empezar a hablar sobre estos temas, que son pues un poco, pues, no los hablan bastante, ya sea como en las escuelas o entre sus papás, que pues los venimos a hablar aquí para, pues, no normalizar el problema, sino normalizar hablar sobre esto y encontrar soluciones entre nosotros, donde sea un lugar pues seguro de platicar qué es lo que sentimos, qué nos ha pasado, todo este tipo de cosas. Sí, que también sea como un poquito más abierto en el sentido de que pues finalmente es algo que se puede resolver, entonces que no tengamos esa como estigma de que ya nos quedamos toda la vida con esto, ¿no? Sino que es algo que se puede ir mejorando hasta algún momento ya no tener de manera tan contradictoria en nuestras vidas. Pues sí. Y pues, Emilio, ¿quieres decirnos algo por último? Quizás a los que nos están escuchando, tú que pues has tenido que vivir con esto, algo que pues les ayude a minimizar los efectos de la ansiedad o algo por el estilo. Sí, o sea, no se tomen todo tan personal. No, o sea, no traten de apuntar todo hacia ustedes. O sea, no siempre la culpa del mundo va a ser para ustedes y no es su culpa. Tampoco se comparen con otras personas que, por un ejemplo, ya tienen, ya saben que van a estudiar, ya saben a qué universidad van a ir y tú no sabes ni qué carrera vas a estudiar. Es normal, cada quien va a su paso y pues básicamente no traten de no preocuparse por cosas que ustedes no tienen el control de. Ustedes enfóquense en lo que pueden hacer como personas. Si poco a poco, por ejemplo, te enfocas en, o sea, yo sé que puedo respirar, yo sé que puedo caminar, yo sé que puedo hablar con tal amigo, haz eso. O sea, haz lo que tú sepas que puedes hacer en ese momento. O sea, si sientes que si sientes que no puedes hacer tal tarea, si no puedes hacer tal proyecto o si no le puedes hablar a tal persona porque te sientes nervioso al estar con él, con ella, este, trata de tranquilizarte haciendo algo que sabes que puedes hacer. Por ejemplo, no sé, las personas que les gusta el deporte, se relajan haciendo deporte porque les gusta su deporte, les gusta ya sea el fútbol, el básquetbol, y saben que pueden hacer eso siempre sin estresarse y pues hagan algo que en serio los tranquilice, o sea, algo que sepan que ustedes pueden hacer, leer, no sé, ver videos, algo, o sea, algo que sepan que los va a relajar. Pues sí, yo creo que eso siempre ayuda bastante y pues con eso yo creo que vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Entonces, yo sé, no sé si quieras decir algo final. Nada más, muchas gracias por escucharnos y espero que esto les sirva y les ayude y que pues por lo menos se empiecen como a identificar, que eso es lo primero, el primer paso. Pues sí. Entonces, los Pues, vemos en el próximo capítulo. sí, hasta luego. Bye.